A ver, primeramente tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases virtuales. Hoy tocamos el curso de geometría y vamos a entrar a un tema nuevo, así que espero que presten bastante atención para que no tengan de repente ninguna dificultad al momento del desarrollo de su práctica. ¿Ya, chicos? Voy a pasar a compartirles la pantalla. Ustedes me confirman si lo pueden observar. Sí, profe. Sí lo puedo. Sí la observamos, ¿Observar, chicos? profesor. Sí la observamos. Sí. Ya, muy bien. Vamos a hacer las líneas notables en el triángulo, ¿ya? Porque ya vamos a entrar a ver todas las propiedades, las características, los elementos que tiene un triángulo. Porque el triángulo es el polígono que tiene menor lado, ¿verdad? Anteriormente hemos desarrollado el tema de polígonos, ahora vamos a estudiar particularmente al polígono de menor lado, que es el triángulo, de ahí continuaremos con los cuadriláteros también. ¿Ya, chicos? Bueno, las líneas notables en un triángulo van a ser segmentos que van a tener ciertas características y van a tener ciertas propiedades, las cuales nos van a ayudar al desarrollo de distintos problemas. Chicos, entre estas líneas notables tenemos a la bisectriz, tenemos la altura, tenemos la mediatriz, tenemos la mediana. Chicos, vamos a definir cada uno de ellos y ustedes lo van a poder observar en sus pantallas. La bisectriz, ¿recuerdan que era una bisectriz, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Ya, a ver. A ver, ¿qué es una bisectriz? ¿Se recuerdan, chicos, o no se recuerdan? La bisectriz es un rayo, un segmento que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Por eso que aquí, en esta imagen de aquí, me dice que AE es bisectriz del triángulo ABC, ¿verdad? Observen aquí. Acá tenemos al ángulo A y ese ángulo está siendo dividido en dos ángulos de igual medida, alfa, ¿verdad? Por este segmento AE. Entonces ese segmento está haciendo la función de bisectriz. En este caso es una bisectriz interior, porque está es una bisectriz interior porque es el segmento que va a dividir en dos ángulos de igual medida a un ángulo interior. Si tuviésemos un ángulo exterior aquí y por acá trazamos una línea que divide a ese ángulo en dos ángulos de igual medida, se estaría hablando de una bisectriz exterior. ¿Ya, chicos? En este caso tenemos una bisectriz interior porque ha partido en dos ángulos de igual medida a un ángulo interior. Esa es la función de una bisectriz, que va a dividir en dos ángulos de igual medida a un determinado ángulo. Supongamos, si es que este ángulo mide 60, la bisectriz va a hacer que se formen dos ángulos de 30 y 30. Si mide 10, van a formarse dos ángulos de 5, 5. Eso es la bisectriz, esa es la función que cumple la bisectriz. Chicos, mientras que la altura es un segmento perpendicular a un lado de un triángulo. Por ejemplo, este QH, este segmento QH, ¿cómo sé que es perpendicular? Cuando aquí forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya, chicos? En esta intersección de QH con el lado PR, va a formarse una altura. ¿Ya, chicos? Y esa altura, siempre en el punto de intersección, se va a formar un ángulo de 90 grados. La altura es el segmento que va a cortar perpendicularmente a un lado del triángulo. Ya, chicos, observen. QH es el segmento perpendicular al lado PR. ¿Por qué se reconoce que es perpendicular?
porque forma un ángulo de 90 grados. Ya, chicos, cuando ustedes observen o les diga en un problema que tal segmento es altura, entonces ustedes automáticamente tienen que colocar esto de aquí, tienen que imaginarse este ángulo de 90 grados, donde en el punto de intersección de la altura con el lado del triángulo. En este caso, el lado es PR y la altura viene a ser QH. Esta intersección, aquí se intersectan, ¿verdad? En ese punto de intersección va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. La altura tiene esa característica de que en el punto de intersección de la altura con el lado del triángulo se va a formar un ángulo de 90 grados. Chicos, eso es la altura. Siempre cuando te digan que este segmento es altura, tú automáticamente tienes que colocarle un 90 grados. Y eso te va a facilitar bastante el desarrollo de un ejercicio. Chicos, vamos con este de aquí, con la otra línea notable, que es la mediana. La mediana es un segmento, en este caso NE, que va a dividir en dos partes iguales a un lado de un triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos el lado MQ. Esta mediana, que es NE, va a dividirlo a este lado MQ en dos partes iguales. La bisectriz es al ángulo, mientras que la mediana es al lado. Ya, chicos, divide al lado en dos partes iguales, mientras que la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos de igual medida, ¿verdad? Mientras que la mediana va a ser el segmento que va a dividir en dos partes iguales a un lado del triángulo. Y por último vamos a tener la línea notable en el triángulo, que se denomina la mediatriz. La mediatriz es una combinación de una mediana con una altura. Chicos, vamos a combinar estas dos propiedades, la altura y la mediana. Observen, la mediatriz va a ser una recta o un segmento que va a cortar perpendicularmente también como lo hace la altura, ¿verdad? Observen aquí, va a cortar perpendicularmente, quiere decir que va a formar un ángulo recto en el punto de intersección. Aquí, ángulos rectos 90, ¿verdad? Y también, aparte de cumplir la función de altura, también va a cumplir la función de mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el segmento o la línea notable que divide en dos partes iguales a un lado. Observa aquí. Aquí tiene el mismo símbolo, ¿verdad? Observemos todos, chicos. Aquí tenemos el mismo símbolo. Eso quiere decir que estos dos lados son iguales. Entonces, observen, la mediatriz es una recta o una línea notable que corta perpendicularmente. Quiere decir que va a formar un ángulo de 90 grados y también va a dividir en dos partes iguales a ese lado que ha cortado. Por ejemplo, aquí, observen la mediatriz L, es esta recta, y lo está cortando a este lado de F, ¿verdad? Va a cortarlo y va a formar un ángulo recto. Y también, a la vez, lo va a dividir en dos partes iguales. Eso es la función de la mediatriz. Hemos visto 4 líneas notables. Bisectriz divide en dos ángulos de igual medida a un ángulo determinado de un triángulo. Mientras que la altura es una línea o es un segmento que va a cortar perpendicularmente a un lado del triángulo, ¿verdad? Perpendicularmente. Acá, observen. Perpendicular quiere decir que lo va a cortar y ese punto de corte, ese punto de intersección, va a formar un ángulo de 90. Por eso se le llama perpendicular, ¿ya, chicos? Mientras que la mediatriz va a cumplir la función de altura y mediana. Recordemos que la mediana es el segmento que va a dividir en dos partes iguales a un lado de un triángulo. Esa es la función de la mediana. La mediatriz cumple la función de altura y de mediana. Divide en dos partes iguales al lado y también lo corta perpendicularmente. ¿Ya, chicos? Estos cuatro líneas notables vamos a aplicarlo en los ejercicios. Y se van a dar cuenta que es sencillo. Por ejemplo, aquí ¿qué tenemos, chicos? Observen aquí. Dice, hallar el valor de X. Aquí está. Hallar el valor de X si RE es mediana.
A ver, ¿qué función cumple la mediana, chicos? Chicos, ¿me pueden escuchar? O estoy solitario en este Sí, momento. profesor. Recordemos que la mediana, en este caso es RE, ¿verdad? A ver, esta es la mediana. ¿Cuál es la función de la mediana? Dividir en dos partes iguales a un lado del triángulo. Eso quiere decir que esta línea notable, que es la mediana, va a dividir a PQ en dos partes iguales. O sea, este lado va a ser igual a este lado de aquí. En dos partes de igual medida. Entonces quiere decir que X más 5 tiene que ser igual a ¿quién? A 9 menos X. ¿Ya, chicos? Observen. Acá vamos a poner. Como ER es mediana, entonces se cumple lo siguiente. Se va a cumplir que PE tiene que ser igual a ¿quién? A EQ. Chicos, ¿por qué tiene que ser igual? Porque como es mediana, recordemos que la mediana va a dividir en dos partes iguales a un lado del triángulo. En este caso tenemos el lado PQ. Está siendo intersectado por la mediana, ¿verdad? Entonces, estas dos partes que se han formado tienen que ser iguales. ¿Ya, chicos? Es por eso que acá, como ER es mediana, entonces se cumple que PE va a ser igual a EQ. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar. PE, ¿cuánto mide PE? PE mide X más 5. Entonces, tiene que ser igual a EQ. EQ es 9 menos X. Listo, ya tenemos solucionado. Pasa a sumar, ¿verdad? Tendríamos 2X igual a ¿cuánto? 9 menos X, no. Acá se queda 9. 4. 4, ¿verdad? Y tendríamos que X es igual a ¿cuánto, chicos? 2. X va a ser igual a 2. Entonces, esta es mi respuesta, ¿no? ¿Verdad que es facilito? Mira, esa línea notable, saber la definición de esa línea notable, me ha ayudado a resumir de repente un ejercicio que requería mayor resolución. Si yo sé que esta es mediana y tengo claro la definición de mediana, entonces lo único que voy a hacer es igualar, ¿verdad, chicos? Porque la mediana divide en dos partes iguales a un lado del triángulo. En dos partes iguales, quiere decir, si esto mide 10, este de aquí también tendría que ser 10. Pero como es X más 5, entonces tiene que ser igual a 9 menos X. Chicos, a ver, vamos con el número 2. El número 2, ¿qué dice el número 2? Dice, si Q QE es bisectriz, me dice, ¿verdad? Este de aquí es bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz, chicos? Divide en dos ángulos ¿A la mitad? de igual medida, ¿verdad? Entonces, como este es QE, ¿a quién ha dividido? Al ángulo Q en dos partes iguales, ¿verdad? A este ángulo, observe. Este de aquí es la bisectriz, ¿cierto? Esta bisectriz divide en dos partes, en dos ángulos de igual medida. O sea, este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de aquí. ¿Verdad, chicos? Porque es la bisectriz. ¿Cuánto mide este ángulo? 42. Entonces, ¿cuánto tiene que medir este ángulo de aquí? 42. También 42. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle el ángulo. Ese ángulo también tiene que ser 42. Acá está. Ahí está el ángulo 42. Vamos a aumentarle de tamaño. Ahí está. Los dos ángulos tienen que ser de igual medida porque la bisectriz cumple esa función, ¿verdad? Divide en dos ángulos de igual medida
a un ángulo de un triángulo. En este caso, al ángulo Q lo está dividiendo en dos ángulos de igual medida. Entonces, si en una parte mide 42, el otro también tiene que medir 42. Listo. Ahora ya podemos hallar el valor de alfa. ¿Cómo? Fácil, ¿verdad? La suma de los ángulos interiores en un triángulo, ¿cuántos son, chicos? Por ejemplo, Aquí. son 3 ángulos, ¿verdad? Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Vamos a trabajar con el triángulo, La suma de esos 3 ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 180. 180, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Tendríamos 68 más ¿quién? Más alfa. Vamos a tener más alfa y más el otro ángulo. ¿El otro ángulo cuánto mide? Ya tenemos al 68, tenemos alfa y el otro ángulo ¿cuánto mide, chicos? ¿Cuánto? 48. 84. Claro, 84. 84, ¿verdad? No puedo poner 42 nada más. Observe. Vamos a imaginarnos que borramos esta línea de acá, esta bisectriz, lo borramos. Vamos a obtener 68 alfa y este ángulo de acá que mide 84, ¿verdad? Entonces, por eso que vamos a colocar 84 igual a 180. ¿No? Porque si no hubiésemos colocado este ángulo aquí, no podríamos igualar 68 más alfa más 42 a 180, ¿verdad? Porque nos falta este ángulo que está aquí. Entonces, nos dan el dato que es bisectriz y es por eso que podemos completarlo con 42. Entonces, lo único que nos queda es desarrollar y vamos a tener que alfa es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser alfa, chicos? 152. 180 menos 152. 152. ¿Verdad? ¿Cuánto es eso? 8. 78. ¿Cuánto es? A ver, resten. 78. 180 menos 152. Rápido. 28. 28, bueno. Sería 28 y esto viene a ser mi respuesta. ¿Alguna duda, chicos? No. ¿Qué rascas? A ver, pregunten si tienen alguna duda. No, profesor. Muy bien. Recordemos que la bisectriz divide a un ángulo de un triángulo en dos ángulos de igual medida. Mientras que la mediana va a dividir al lado en dos partes iguales, ¿verdad, chicos? Entonces tenemos mediana y tenemos bisectriz. Ahora vamos con el tercer ejercicio. Tenemos lo siguiente. Me dice que es mediatriz. Recordemos que la mediatriz cumple, acá voy a colocar, ¿verdad? Para que recuerde, cumple la función de altura y mediana. Las dos a la vez. Altura, ¿qué quiere decir altura? Que va a cortar perpendicularmente al lado y mediana, divide en dos partes iguales. Aquí tenemos la mediatriz. Muy bien. Entonces la mediatriz corta perpendicularmente. Muy bien, voy a colocarle entonces el ángulo de 90. ¿Verdad, chicos? Perpendicularmente. ¿Qué más? Hace la función de mediana. Muy bien. Entonces quiere decir que estos dos lados que se van a formar aquí van a ser iguales, ¿verdad? Este de aquí va a ser igual ¿a quién? A este lado de aquí. Esta parte. Estas dos partes van a ser iguales porque la mediatriz cumple la función de altura, o sea, corta perpendicularmente, y también va a cumplir la función de mediana, o sea, divide en dos partes iguales al lado del triángulo. Muy bien, ya hemos colocado la función de la mediatriz. Lo único que nos queda es desarrollar. A ver, chicos,
¿Cuánto medirá este ángulo que está aquí? El ángulo C en el triángulo. ¿Cuánto cree que mide el ángulo C? Espera, 64. A ver, este Profesor, ángulo que está así. A ver, vamos a dibujar. 64. No, a ver, observen. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, aquí. Ya. A ver, vamos a imaginar que esto de aquí no existe todavía. ¿Cómo hallamos este ángulo de acá? Teorema de Pitágoras. El ángulo, Ay, para ay, hallar el ángulo. ¿Cuánto tienen que sumar los tres ángulos internos? 180, 180. 180, bueno. Entonces vamos a hacer eso, bueno. ¿Por qué se están confundiendo? ¿No? Que no hay nada de Pitágoras todavía. Entonces, vamos aquí ya, chicos. Vamos a hallar el ángulo C. El ángulo C más 72. ¿Por no le vas a poner un ángulo? Por eso ahorita lo estoy colocando ángulo C. Ahí. Más 64 va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿verdad? Entonces vamos a sumar. El ángulo C va a ser igual a 180 menos ¿cuánto? ¿Cuánto es, chicos? 132. Ah, no, 6. 136, ¿verdad? Entonces el ángulo C, ¿cuánto mide? 44. 4. Claro, 44, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a colocarle la medida del ángulo C. 44. Ahí está. Esa es la medida del ángulo C. Ya. Ahí está, 44. Ahora, ¿cómo hallo el valor de X? A ver, alguien que me diga me dé una pista para hallar el valor de X. 44 más X. No. Al ¿Está cuadrado. bien? Pues está bien por ahí, está bien. 44 más X, pero falta algo. Más ¿Más cuánto? 90. Más 90. ¿Cuánto? ¿Algo más? 180. Igual a 180, ¿verdad? Observen. Mira, observen. Vamos a anular todo esto de aquí. ¿Qué nos queda? Un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo, donde sus ángulos interiores es X, 44 y 90. Entonces, para hallar el valor de X, simplemente tengo que hacer X más 24 Más 90. más 90 igual a ¿cuánto? Igual a 100, igual a, listo. 80. X va a ser igual a 180 menos ¿cuánto? 134. 134. Ay, Entonces, X, ¿cuánto vale, chicos? 46. 6. ¿Es que estaba sencillo? ¿Alguna consulta, damas y caballeros? No. No, profe. ¿Todo está claro? Sí. Muy bien, entonces vamos. Ya hemos visto entonces tres, ¿verdad? Tres líneas notables. Mediatriz, hemos aplicado la bisectriz y la mediana. Vamos con el siguiente. La altura. Dice que BH es altura. Muy bien. Que dije que la altura va a cortar perpendicularmente, ¿verdad? Al lado del triángulo. Entonces, como BH es altura, muy bien, aquí tiene que... Falta el angulito chiquitito. 90. Nosotros lo colocamos, ¿verdad? Vamos a ponerle Ahí está. 90 por aquí. A ver, acá, gira. Ya, por acá vamos a colocar. Ya. Ahí está. Ahí está el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Lo ha cortado perpendicularmente. Quiere decir que va a formar un ángulo de
90 grados. Eso es la función de la altura. Corta perpendicularmente al lado del triángulo. Muy bien. Ahora, si este mide 90, ¿cuánto mide este lado que está acá, este ángulo que está aquí? 90. 90 también, ¿verdad? Entonces, este ángulo que va a estar por aquí, también va a medir ¿cuánto? Va a medir 90. 90. Ya, ahí está. 90, 90. Ahora, para hallar X, ¿qué tengo que hacer, chicos? 90 más X más 59 es igual a 180. Claro. 90 más ¿cuánto? Más 59. 59 más X igual a 180, ¿verdad? Entonces, X va a ser igual a ¿cuánto? A 180 menos ¿cuánto? 149. 149. Muy bien, entonces X va a ser igual a ¿cuánto, chicos? 31. ¿Cuánto? 31. 31. 31. Y esto va a ser mi respuesta ganadora. ¿Alguna consulta? No. A ver, chicos, los demás, los que no están participando, ¿por qué será? No, profesor. Ya no tiene ninguna duda. Muy bien. Hablen, chicos, ¿por qué apagan sus micrófonos? Ya, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Todavía aún nos queda bastante tiempo. A ver. Ya está. Tenemos el siguiente ejercicio. Me dice que esta recta L es mediatriz del lado de AC, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a cortar? A AC. ¿Cómo va a ser ese corte? Perpendicular, ¿verdad? El corte es perpendicular cuando digo perpendicular, quiere decir que va a formar un ángulo recto, ¿verdad? En ese punto de corte. Entonces vamos a colocarle. Ahí estamos, por aquí. Acá está. 90 grados, ¿verdad? Lo va a cortar perpendicularmente. Acá está, ángulo de 90. Chicos, ¿qué más? ¿Qué más hace la mediatriz aparte de cortarlo perpendicularmente? Igual También lo Igual a. divide en dos lados de igual medida, ¿verdad? Entonces, este de aquí va a ser igual. A ver, vamos a ponerle otro colorcito por aquí. Este lado, esta parte también va a ser igual aquí, a esta parte que está aquí, ¿verdad? Eso es la función de la mediatriz. Lo divide en dos lados o dos partes iguales al lado en el cual se trace la recta, la línea notable, ¿verdad? La mediatriz. Forma un ángulo de 90 y lo divide en dos partes iguales. Estos dos símbolos significan que van a tener la misma medida. ¿Los chicos? Muy bien, entonces me piden hallar el valor de X. Al igual que el ejercicio anterior, primero trabajemos con X más 90 más C es igual a C, creo. Sí. Ya, X más Más 90. 90 Ya, es ¿qué igual a más? C. Más 64. Más ¿Más qué? 68. Más 68. Más 68. Claro, ese es igual Igual a a 180. 180. ¿De dónde saco toda esta expresión? De aquí, ¿verdad? Del gráfico. ¿Cómo? De la siguiente manera. He desaparecido todo este de aquí. Esto es desaparecido. Entonces voy a tener un triángulo normal. El ángulo, no, acá no es el ángulo X, acá es el ángulo C. ¿Verdad, Sí, chicos? te he dicho, X profesor. todavía. Ya, muy bien. Aquí está. Eso te he dicho, El no has ángulo hecho C más 68 más 90 tiene que ser igual a 180. ¿Cómo podemos observarlo? Lo podemos observar aquí. ¿Verdad, chicos? Cuando desaparezca esta línea, todo vuelve a lo que normalmente desarrollamos. 68 más 90 más este ángulo tiene que ser igual a 180. Entonces, vamos a hallar la medida de ese ángulo C. Va a ser igual a 180 menos ¿cuánto, chicos? 158. Menos
150. 158. ¿Cuánto es eso? Entonces el ángulo C va a ser igual a ¿cuánto, chicos? 22. 22. 22, ¿verdad? Muy bien, entonces esto no es mi respuesta. Simplemente tengo la medida del ángulo C. Vamos a colocarlo por aquí. A ver. Ya, ¿cuánto mide? Mide 22, ¿verdad? Acá está 22. Ahora sí podemos hallar el valor de X, ¿verdad? A ver, vamos a desaparecer este que está acá. Ya, ahora sí. Ya tenemos este triángulo de aquí, ¿verdad? Este triángulo chico. Observen, vamos a desaparecer todo esto de aquí. Ya simplemente nos va a quedar este triángulo que está aquí, ¿verdad? A ver, díctenme chicos. ¿Qué has hecho? A ver, díctenme para hallar el 22 valor de más X más 90 22 más más X X más 90 más va a ser igual a 90, ¿verdad? 180. Estamos, Va a 180. X va a ser igual a 180 menos ¿cuánto? 112. 112. Muy bien, entonces X va a ser igual a ¿cuánto? 68. 68. 68. Este sí va a ser mi respuesta. ¿Alguna consulta, chicos? No. A ver. No hay ninguna consulta. No, profesor. No. No. Tobar no ha ingresado a la reunión. Tomar. ¿Qué habrá pasado con Tobar? Muy bien, vamos a continuar. Tenemos para un ejercicio más. Vamos a ver qué nos dice. A ver acá. El bisectriz. Wow. Vamos acá. Mediana, ¿verdad? Vamos con la mediana. ¿Qué es la mediana? Es la línea notable que divide en dos partes iguales a un lado del triángulo. Entonces, vamos a darle solución aquí. ¿Qué hago, chicos? Me dicen que este BM, que ese segmento BM es mediana. La mediana divide en dos partes iguales a un lado, ¿verdad? A un lado del triángulo. ¿A qué lado va a dividir en dos partes iguales? Al lado AD, ¿verdad? Entonces, como vamos a colocar acá, como BM es mediana, se va a cumplir lo siguiente. Se cumple que AM tiene que ser igual ¿a quién? A MD, ¿verdad? Tiene que ser igual a MD. Porque está siendo dividido por una mediana. Entonces esas dos partes tienen que tener la misma medida. Entonces voy a reemplazar nada más. 2x más 16 va a ser igual Va a ser igual a 31 menos X. menos x, ¿verdad? A ver, díctenme. 3X. 3x igual a ¿cuánto? 25. A ver, 25. 15. 15. Y tendríamos que x va a ser X igual a ¿cuánto? 5. Ah. 5. 5. Muy bien, ahora sí. Este tendría que ser mi respuesta ganadora. ¿Alguna consulta, chicos, antes de culminar con la clase? No, profesor. No, Respecto profesor. a algún ejercicio de repente. No. Muy bien, entonces si es que no hay ninguna consulta, vamos a pasar a retirarnos sin antes darle la indicación nuevamente de que coloquen sus nombres en cada imagen que me van a enviar. ¿Cuántas semanas ya estamos realizando las clases virtuales? Y hasta ahora algunos se olvidan de colocar su nombre. Ya, chicos, a continuación voy a pasar a enviarles sus respectivas prácticas para que vayan desarrollando. ¿Ya, chicos? Ustedes saben que
los ejercicios que vienen en la práctica son similares a los ejercicios que desarrollamos en clase. Muy bien, conmigo será hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Chao, profe.